pensar cuál podría ser el tema que a ustedes les interesaría de todo esto. No solo de mi libro, sino de la genética como productora o campo donde se pueden cometer delitos. Ustedes advertirán de que estamos hablando de genética que tiene la misma antigüedad que el hombre, son miles de millones de años. Es algo que no se ha reemplazado en todos estos miles de millones de años, pero evidentemente a partir del avance tecnológico, la genética se ha convertido en un elemento muy importante para la vida de los humanos. Y como todo elemento muy importante para la vida humana, trae sus claros oscuros, sus cosas buenas, sus cosas malas, y el avance es tan vertiginoso que es muy difícil que la ley prevea todas las circunstancias que pueden darse en el futuro, incluso en el presente. No podemos olvidar que esto tiene una evolución de 20, 30 años. ¿Por qué yo escribí este libro? Porque desde mis épocas muy lejanas, mucho más de las que me gustaría que fueran, estando en la facultad y nos enseñaban sucesiones, el tema de la genética estaba dado por el derecho hereditario. Fíjense que en aquellas lejanas épocas la única manera de saber algo al respecto era por la negativa. Es decir, un chico nacido de padres de determinado grupo sanguíneo podía no ser hijo de esos padres. ¿Me expliqué? Más o menos. Si un padre era A y el otro B, no podía haber un chico que saliera cero. Entonces, pero esto era nada más que el 30% del universo. Y negativo, siempre era negativo, nunca era positivo, es hijo de. Esto dio lugar a algunas cuestiones durante muchos años, porque la paternidad era muy difícil de asignar. Madre hay una sola, dicen, ¿no? Pero padres, nadie lo sabe con exactitud hasta que se puede determinar hoy a través del ADN. El ADN desplazó gran parte de toda ese mundo oscuro donde no se sabía con exactitud quién era el padre biológico de un chico. Y ahí aparecieron todas las otras circunstancias. Los padres que se creían padres y que no lo eran, las madres que le atribuían un hijo a un padre que tampoco lo era, y había grandes sorpresas y alguno que otro femicidio, ¿no es cierto? Y algún otro escape. Yo me acuerdo de un caso de no hace mucho tiempo de un montón de presuntos imputados en una provincia de Argentina que fueron a poner el brazo cuando murió una mujer ahorcada. El ADN ha superado ya todas esas incógnitas, y ahí es donde se empiezan a producir una serie de circunstancias referidas precisamente a la paternidad. Pero simultáneamente con esto aparece la fertilización médicamente asistida. Una técnica que supera la naturaleza y que cubre un gran vacío de las mujeres infértiles, que es una gran cosa. Es decir, hay mujeres que pobres no tienen la facilidad que tienen otras de tener hijos y que necesitan una ayuda médica. Al lado de eso, por supuesto, como todo adelanto y como toda ventaja en cualquier circunstancia que se dé, trae aparejado siempre un sector oscuro, aparecen los fraudes, incluso en la fertilización asistida. Fíjense que en el libro aparece casualmente una situación de esa naturaleza que no es resuelta aún por la ley ni por la jurisprudencia. Vamos a hablar un poquito de las leyes respecto de esto. Pero es el caso
de un error, precisamente así se llama el libro, donde se utiliza un semen dejado en depósito en la fertilización de una clienta o paciente. Y no se fertilizan, sino que la mujer tiene un hijo. Ahora resulta que el semen que se utilizó en esa fertilización pertenecía a un señor complicado y muy rico, ¿no es cierto? Es decir, que el chico que nace de esa fertilización es hijo biológico de ese hombre muy rico. Lo va a heredar junto con su viuda, ¿no es cierto? Todo esto que parece un tanto macabro, la novela es en algún momento el centro de la trama, donde empieza a manejarse toda esta situación. Es más, es una situación que no tiene en la ley ni en la jurisprudencia resultados. Es decir, ¿a quién se le da prioridad? ¿A los derechos de ese niño, que es comprobadamente el hijo biológico de un hombre muy rico, o a los herederos de este hombre muy rico, que al aparecer este heredero está desplazando en una porción de la herencia? ¿No es cierto? Tan es así que el abogado que asiste a la viuda, que la heredera que va a ser desplazado si este hijo es reconocido como heredero, no sabe cómo resolver el tema, que realmente no tiene solución. Entonces, hay un congreso de Derecho de Familia en la Facultad de Derecho y los invita a los profesores más importantes a comer ahí a Módena, al restaurante que está frente a la facultad.